Alguna vez soñamos con la libertad, la igualdad, la socialización de las posibilidades. Y cada uno de nosotros, algunos muy chicos, otros muy grandes, empezamos a hacer, a decir, a militar la vida con ideas. Empezaba el año 1981, y tras la historia callada, que otros habían callado obligadamente para siempre, quedábamos algunos con nuestras ideas, nuestra militancia, con ganas de hablar de las verdades, sin perder el horizonte de lo humano, lo social y lo responsable. Había quienes estábamos en la facultad, otros en sus barrios, otros en sus casas, pero todos nos encontrábamos en el mismo trabajo. El IOSE, el Instituto de Obra Social del Ejército. Solamente tuvimos que animarnos a hablar fuerte, donde nadie lo imaginaba posible, y empezar a mostrar que quien trabaja tiene derechos y obligaciones, y que si venía una democracia, debería haber un sindicato que defienda a un trabajador. De pronto, los que sabíamos qué era la política, nos dimos cuenta de que alguna vez fueron un sindicato en ese ámbito. PECIFA, Personal Civil de las Fuerzas Armadas. Casi un capricho, creado para hacer una cosa diferente que el Estado en general y de paso no pensar en política. A poco de eso, ya éramos comisión interna electa por amplia mayoría de compañeros que vieron un grupo de jóvenes, viejos y medianos, atrevidos y seguros, mezclados con algún alcahuete puesto que se juntaba y siempre te ponían. Este grupo hacía frente y proponía un montón de cosas que ahí no se hablaban y otras tantas llenas de telarañas que estaban dormidas, hasta tener un kiosquito adentro del lugar donde trabajan 1000 personas. Era una lucha y un logro histórico. Mirá si había que hacer. Pero para que haya un sindicato y deje de ser un club de jubilados o un círculo de fomento, había que hacer otra cosa más importante que una comisión interna de delegados, de un personal bastante atípico también. Había que tener el sindicato con gente que piense en la política necesaria para construirlo. Tener ideas, propuestas y exigencias. En 1984, la agrupación Reivindicación y Lucha dio a luz la primera oposición seria que tuvo esa burocracia de años sindical. Entre militantes, por supuesto que había algún alcahuete colado, y el IOSE como base de bandera, nació la Lista Verde, una lista para pedir y pelear la primera elección sindical de ese sindicato, con oposición en la calle, con carteles en las paredes, en los lugares de trabajo, con grupos pintando paredes, que eran los mismos que estaban en las listas y otros compañeros que se prendían en la ilusión. No lo esperaban. Se asustaron tanto que nos prohibieron participar por la junta interna formada por ellos mismos. Tras eso, con nuestro abogado, por recursos presentados al ministerio, se aprobó la elección y la participación de la Lista Verde. Componían esta lista Gabriel Castro, Martín, Rubino, Acevedo, Dotti Godoy, Ferola, Mayor, D'Ascenso, Brusco, 20 vocales titulares, 20 suplentes, 6 revisores, un apoderado y un representante. Estaba en la calle y habilitada a ponerse en la urna. El 27 de diciembre de 1984 se abrieron las urnas con tanta trampa que 2 urnas traídas de un campo de deportes donde vivía un empleado del sindicato trajeron 40 votos que nos hicieron perder la elección por esa diferencia. Una desgracia llena de ingenuidad. ¿Y qué pasó luego del desencanto y la experiencia? Comisión interna y a seguirla. Castro y Rubino a la cabeza en el año 1985 y un grupo no creíble en un destino militar, siguiendo la idea. Salía el número 1 de la revista interna, El Trabajador Civil, y los palos y las propuestas no se callaban. La corporación militar seguía chillando en el país. Las cosas a algunos le metían miedo y Alfonsín a veces era muy de la rúa. Pero en todo ese tiempo, cada marcha desde el IOSE, cada reclamo, se jugaba a muerte, con la comisión interna y con muchos compañeros acompañando, otros espiando sin meterse, pero para que nos vaya bien, con gente que la laburaba con milicos en la calle. Una locura. Nadie nos creía, y aún hoy
a veces tampoco nos creen. Denunciábamos corrupción, los medios nos seguían, las pruebas estaban, y así se fue un directorio entero por justa causa. Hasta que el 5 de diciembre de 1985 propiciamos, ganando una asamblea general en el sindicato, un paro para todo el personal civil que el sindicato levantó a las 12 de la noche sin avisar a las bases. En nuestro caso, el IOSE, ese día no se trabajó en un 90% y se perdió el premio. Al otro día hicimos una asamblea y les exigimos la presencia a todos los dirigentes nacionales. Vinieron casi todos. A la media hora de la asamblea, en el hall central del IOSE, con unas 500 personas, los cagaron a trompadas por mentirosos. Entonces, ellos decidieron suspendernos como delegados, y el IOSE estaba listo para echarnos. Primero nos suspendieron en el trabajo. Después vimos a Ubaldini, a Dios y a María Santísima, y nos rehabilitaron por vía legal y jurídica, gracias al Dr. Anders y el trabajo de la agrupación Reivindicación y Lucha y la denuncia pública de los hechos. El 22 de diciembre de 1987, ese sindicato se hace verdaderamente unión por estatuto y nos llaman para integrar como oposición la seccional Capital Federal. Entonces dijimos vamos desde adentro. Castro, Bort, Rubino, luego Núñez, Avendaño y otros compañeros del IOSE empezamos a intentar ser como éramos, pero rodeados. En 1990 la seccional Capital ya era verde. Acción social, ideas, propuestas, reclamos, discusión en los destinos, delegados en donde se nos presentara la oportunidad y recorrida por los laburos sin parar en la oficina, fue una costumbre. Al poco tiempo éramos la referencia de ese sindicato y pedíamos pista para más. Íbamos a pelear solos, sin los nacionales, con los funcionarios de gobierno de Menem y les decíamos la verdad sin tapujos de toda la corrupción y la miseria que le pagaban a los civiles. Pedíamos escalafón digno, carrera laboral. Nos miraban como bichos o ratas para aplastar. Una seccional Capital llena de delegados, activa, con ideas fuertes, con independencia, pero con vinculación con la política para pelear con la política. Un gremio que salía en el diario pidiendo. El 4 de septiembre de 1992 hicimos la primera marcha cortejo fúnebre hecha en la Argentina, velando cajones con recibos de sueldo de trabajadores civiles en la puerta de cada Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Trompetas, lloronas y cajones rodeados de compañeros, al igual que algunas piñas y represión, salieron hasta en la CNN. Estamos pidiendo algo que es no solamente original por la medida de protesta, sino también original desde el punto de vista de la petición. Nosotros no le pedimos al gobierno que aumente el presupuesto, queremos mejor distribución, queremos otro estilo de negociación también para nosotros, para el personal civil, porque somos trabajadores. ¿En cuánto se ubica el salario mínimo en este sector oficial? Los sueldos rondan de 170 a 230 pesos mensuales. ¿Quién se murió? El personal se murió, nos mataron de hambre. De hambre nos mataron. Pobre civil ya dejó de respirar. Hace 18 meses que no nos aumentan el sueldo. Les aumentaron el sueldo a los militares y no nos distribuyeron. Queremos la parte que nos corresponde del aumento, que nos la devuelvan. ¿Cuánto ganan? En la categoría más baja está entre 1.160.000 pesos y la categoría más alta 600 pesos. La consternación fue dejando paso a la indignación a medida que el cortejo se fue acercando a la sede del Estado Mayor General del Ejército. Ahí desciende el féretro. Aquí hay autoridades militares. Acá nomás. Dan orden a la policía de que interrumpan. Pero la cabeza sigue y personal de la policía militar, hay indecisión también, ahí se producen los primeros forcejeos, prácticamente llevado por delante el personal uniformado. Hay que tener en cuenta que unos y otros pertenecen al ejército, algunos son civiles.
me toques. No me toques. Sácame la mano. Sácame la mano. Sácame la mano. ¿Qué Aquí hay un desborde porque un policía le pegó un trompis a uno de los manifestantes. Le pegó una trompada en plena mandíbula. No sabemos si tenían orden de reprimir, pero han reprimido con violencia. Aquí está el policía. Aquí está, se cubre la chapa. Y el policía que pegó. Uno de los sindicalistas devolvió la agresión. Ahora hay una situación de tensión, pero aquí hay alguien que por fin deposita en el cajón. Esto comenzó con broma, pero ahora hay mucha decisión. Es una situación realmente de desborde, de violencia. Es lamentable. Ahora hay un forcejeo entre los civiles y los uniformados de las Fuerzas Armadas. Hubo una refriega con la policía, el ejército. En el año 93, La Verde ya ocupaba toda la seccional capital. Alfredo Bravo se convirtió en nuestro referente político de guía, por honestidad y acompañamiento contra el menemato. Otra vez nos dieron por la cabeza. La gloriosa conducción nacional de la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas intervino la seccional capital. Estuvimos 6 meses tomando la seccional físicamente sin que entren. La CTA, el doctor Meguira y otros nos decían aguanten, pero el Ministerio de Trabajo era de ellos. A poco estábamos expulsados del sindicato, de los cargos de delegados, sin fueros protectores y con mucha vida dejada entre papeles y algunos tiros tirados inclusive para asustar. No fuimos nosotros y con nosotros renunciaron 5.000 afiliados del sindicato. Hasta con unos 1.000 llegamos a inscribir, hoy con reconocimiento meramente inscripto por el Ministerio de Trabajo, el llamado CETFA, Sindicato de Trabajadores de las Fuerzas Armadas. Pero el 14 de diciembre de 1992 ya habíamos fundado nuestro logro más propio y deseable, la Cooperativa de Viviendas y Servicios Civiles Fuerzas Armadas, COVICIFA. No nos bancaron, ni nos banca hoy ninguna oficialidad. Gestionamos y logramos lo que podemos, pero lo hicimos para hacer cosas, para ver hechos, para equivocarnos, para que la política no sea tan vacía, para intentar, para perder y para ganar, poco o mucho, pero haciendo. Hay vida dentro de las utopías, quizás no tan exitosa como otras, pero digna y posible. Hoy, COVICIFA vive y puede mostrar todo esto que ves por delante. No es mucho, no es poco, no terminamos. Nosotros tenemos una historia, nos quedamos, la peleamos y podemos mostrarla. Recién estamos empezando. Sumate, te seguimos esperando. Confiamos en la gente y vemos qué podemos hacer juntos con sus limitaciones y las nuestras. Castro, Charnielo, Rubino, Remuñán, Avendaño, Núñez, Macedo, Gallina, Torres, Baltar, Gabriela Castro, Bort y asociados.